¿Qué les parece? Vamos a analizarlo ahora. Ahora vamos a analizarlo. Yo creo que es una hermosa historia de Abraham. Y más que mal, Abraham es llamado el padre de la fe. Y eso es un ejemplo para nosotros, como él vivió su vida, como él lo dice el personaje al final, el tiempo muy difícil. Nosotros tendemos a, cuando leemos la Escritura, tendemos a idealizar los personajes y tendemos a pensar que ellos estuvieron siempre bien y que Dios siempre estuvo hablando. Si uno estudia, por ejemplo, la vida de Abraham, Dios no le habló a Abraham más que 5 o 6 veces en toda su vida. Nosotros el Espíritu Santo no habla mucho más, sin embargo, él se mantuvo con eso, porque sencillamente creyó quién era Dios. Entonces yo lo que quiero, vamos a repasar exactamente todo el video, porque hay muchos conceptos que quiero que cuando lo hagamos, vayamos un poco viendo qué tiene que ver conmigo, cómo yo me represento, qué tanto soy de Abraham, qué tanto soy de Lot o de otros personajes que aparecen aquí en la historia. Bueno, y lo primero que tenemos acá es el llamado de Abraham. El llamado de Abraham está en Génesis 12, 1 al 9. Y cuando uno estudia un poquito el llamado de Abraham, que no alcanza a aparecer en esta historia que está acá, uno se da cuenta que detrás de todo lo que al final vemos a Abraham, cómo Dios lo bendijo y lo prosperó, hay solamente una verdad. Abraham fue un hombre tremendamente sensible a Dios. Piensen en el medio donde vivía. Nosotros vivimos en un medio donde tiene una Biblia. Abraham no tenía Biblia. ¿Por qué Abraham escuchó la voz de Dios? ¿Se han puesto a pensar que probablemente Dios estaba tratando de hablarle a muchos seres humanos de la época? Y sin embargo, uno solo estuvo dispuesto y sensible. Entonces, estamos hablando de un hombre que es sensible a Dios o de una mujer que es sensible a Dios. Entonces, cuando empezamos, si queremos tener esa bendición que Abraham tuvo, tenemos que entender que esto pasa por tener una relación profunda con Dios, por realmente escuchar a Dios. Y Abraham lo logró en un tiempo que no tenía todos los adelantos ni todos los registros que tenemos hoy día nosotros para recurrir al Señor, para saber quién es Dios. En segundo lugar, cuando Dios le habla, ustedes conocen la historia en Génesis 12, 1 al 5, Dios le dice, vete a tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo único que, y aquí uno puede empezar a aplicarlo a mi vida, para mi proyecto, lo único que Abraham tuvo que tener seguridad es que era Dios el que le hablaba. Porque cuando Abraham entendió que Dios le hablaba, lo que hace como consecuencia, obedecer es lo que provoca el cambio. Entonces, en alguna medida, estamos hablando de que si nosotros estamos aprendiendo todos estos conceptos, tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos habla. Después tenemos que obedecer, o sea, no es tanto racionalizarlo, sino que obedecerlo, porque muchos de ellos son absolutamente irracionales. Una cosa es obedecer, pero además en la profundidad del corazón, Abraham le creyó a Dios. El personaje dice ahí, le creí a Dios aún en los tiempos difíciles y aún no sabiendo cómo lo iba a hacer. Entonces cuando uno ve esto y lo trata de aplicar a la vida de uno, esto también pasa en nuestra vida. Hay muchas veces que nosotros sabemos que Dios es fiel, que Dios habla, pero sencillamente tenemos que creer que Él lo va a hacer. Pero cuando entramos en el punto del cálculo, ¿cómo lo va a hacer? Hasta ahí llega la bendición. Yo lo que quiero que queden con la esencia y que tengamos el corazón que Abraham tuvo para poder realmente tener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero no solamente termina ahí, además fue un hombre fiel. Él perseveró hasta el fin, a pesar de todo tipo de circunstancias. Entonces, aquí vemos las características de Abraham. Y son un poco lo que nosotros deberíamos pensar de nosotros mismos. Señor, examina mi corazón y ve cómo yo estoy con esto. Vamos a seguir avanzando en la historia. La generosidad de Abraham con su sobrino Lot. Ahí está el pasaje donde está escrito eso. Fíjense que el hermano de Abraham murió cuando Lot era relativamente joven y él lo tomó como su hijo, porque fue un padre. Lo crió, literalmente lo crió. Compartió sus bienes y además lo llevó. No entendía para qué lo llevaba. Dios le había hablado a Abraham, no le había hablado al resto de la familia. Abraham también llevó al padre, salió con el padre del lugar de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le estaba mostrando. Pero en el fondo lo que vemos detrás de esto, del corazón de Abraham, él se la jugó por una persona. Empezamos a hablar de corazón nuevamente. Él no esperó recompensa por esto, nunca esperó que Dios le devolviera la crianza, los bienes que le dio, sencillamente sintió hacerlo, no lo cuestionó y lo hizo. Y con el tiempo, cuando ellos van avanzando en su camino, Dios lo empieza a bendecir. Las promesas de Dios empiezan a ser reales, porque Abraham ha caminado sin titubear. Abraham ha caminado en fe.
Y lo que pasa habitualmente, y esto también es una enseñanza para nosotros, cuando Dios bendice a un hijo de Dios, empieza a bendecir al resto. Bendice a Abraham y lo enriquece. Y mira, y lo que pasa exactamente, pasa lo mismo con Lot. Por eso no es mala idea llegarse a un buen árbol, a un cristiano bendecido por Dios, porque me va a alcanzar la bendición. Yo lo he comentado varias veces, lo que pasa cuando uno entra a los negocios. Cómo empieza a llegar la gente, una cuestión, pero realmente eso es así. Y empezar a pensarlo es una locura, no tiene ningún sentido, sencillamente eso sucede. Entonces vemos que Abraham desde siempre fue obediente a Dios, fue fiel a Dios, le creyó a Dios, pero además tenía un corazón muy, muy especial que hizo que Dios lo bendijera. Y la bendición de Abraham llegó a su sobrino Lot. Seguimos con nuestra historia. Pero aquí vamos a analizar dos cosas. Quédate quieto. Vamos a definir algunos conceptos, porque vamos a hablar de dos corazones distintos. El corazón de Abraham y el corazón de Lot. Eso es lo que vamos a observar. Y lo primero que quiero es definir que cuando Dios habla con nosotros, sus hijos, con respecto al tema de finanzas, al tema de plata, la promesa de Dios es suficiente. La promesa de Dios no es que sobre, la promesa de Dios no es que vamos a tener todo lo que se nos ocurra, o sea, bíblicamente es suficiente. Hay un proverbio que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendigue pan. O sea, la promesa de Dios no tiene que ver con la casa, con los dos autos, con el viaje al extranjero. La promesa de Dios es suficiente, lo que necesitamos para la vida. Nada nos va a faltar. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y este es el primer gran concepto que tenemos que tener. Si queremos que Dios nos bendiga, va a depender de Dios si Él nos quiere dar abundancia. Pero la promesa es esa. Si nuestro corazón está buscando abundancia, tenemos que tratar nuestro corazón. Porque Dios no nos ha prometido la abundancia. Seguimos avanzando. La abundancia es más que suficiente. Cuando hay abundancia, estamos hablando de algo que es más que suficiente. Y nos plantea desafío a nuestro corazón. Cuando yo tengo de más, realmente me veo en un problema. Y el gran problema que enfrenta la abundancia es que podemos caer en la codicia. No es fácil de reconocer cuando se pasa el límite y estamos hablando de que ya es codicia lo que está en mi corazón. Una cosa es tener lo necesario y otra cosa es después de tener necesario, ahora deseo esto y esto. ¿Y cuál es el límite? Codicia. ¿Qué es codicia? Es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente bienes o riqueza. Acuérdense que Dios nunca, nada con la codicia, la abundancia no está prometida, Dios nos prometió lo suficiente. Y el apóstol Pablo dice en un pasaje, tengo mucho, tengo poco, he aprendido a dar gracias a Dios y a estar con gozo. Entonces aquí está nuestro problema de corazón y Dios no tiene problemas contra la abundancia. De hecho, Él da abundante a algunos que tienen el corazón correcto, como el caso de Abraham. El problema está en vivir para tener más. Mira, aquí está la codicia. Vivir para tener más. O sea, yo me planifico mi año y este año voy a comprar esto y esto. Aquí estoy entrando en una línea que no me doy cuenta, pero puedo estar entrando en codicia. Otro problema, vivir y tener lo que no necesito. Por eso una de las preguntas que uno se debe hacer cuando está frente a un mall, una vidriera, ¿realmente lo necesito? Porque si no lo necesito, estoy con un problema en mi corazón. Y tercero, quiero algo y lo compro y eso que no lo puedo costear, ¿de dónde lo dejo? Si algunos de esos síntomas están en nosotros, estamos hablando de codicia. Es un tema de arrepentimiento, es cambiar el corazón. Ahora vamos a los corazones de estos dos personajes tan lindos que están en la historia. Volvieron a saltar. Abraham, veamos a Abraham. Abraham tenía un corazón extremadamente generoso. Si ustedes se ven cuando van caminando y se provoca la pelea entre los pastores, toda la promesa era sola y exclusivamente para Abraham. Él tenía el derecho de elegir lo mejor. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Le dio la posibilidad a su sobrino Lot que lo hiciera. Él se desprendió de algo que era propio. Indudablemente, no sé si ven el video, cuando Lot dice, yo me iré hacia el este, Abraham lo empieza a mirar con una desilusión enorme, porque en ningún minuto vi una actitud de Lot decirle, pero tío, o sea, ¿cómo elegir yo si en realidad es tuyo esto? La desilusión humana. Pero a pesar de eso, seguimos viendo el corazón generoso de Abraham, porque le permitió que, igual que le concedió lo que le pidió, no le correspondía a Lot, se lo concedió y además lo siguió amando. Yo cuando vi ese pasaje me impactó,
Porque la verdad es que tal vez yo me puse un poco en el caso de Abraham. De hecho me ha tocado vivir una situación similar y pude hacer lo mismo, elige. Pero de ahí a darle a elegir, que ya es un gesto de corazón hermoso, a decirle además te sigo amando, es un perro. Y ahí estamos con el corazón de Abraham, que es como el desafío para cada uno de nosotros. Seguimos viendo el corazón de Abraham. Abraham reconoció siempre, lo vemos en todos los pasajes, que todo viene de Dios y que él seguiría siendo fiel a pesar de sus promesas, aunque tuviera que partir de cero otra vez. En el momento que él se provoca esta división, él perdió mucho de lo que tenía, él perdió todo el panorama, tenía la pradera, tenía el río, la agua. Los que conocen un poco del Oriente saben que el tema del agua es un temazo. Lot eligió el Jordán y el otro eligió, era una pradera pelada, y sin embargo, él creyó en este Dios, conocía a Dios, él pudo ver que Dios igual iba a ser fiel. ¿Por qué lo hizo? Porque la decisión de Abraham no estaba basada en las circunstancias. La decisión de Abraham estaba basada en que Dios había dicho, Dios, yo conozco a Dios y Dios es fiel. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros cuando estamos haciendo algo en nuestra vida íntima con Dios, en nuestros negocios. No, Dios dijo que lo va a hacer. No tengo que dudar, no tengo que volver atrás. Abraham, y este es un detalle no menor, fíjense en esto. Cuando se separan, Abraham va a un lugar que se llama el encinar de Mamre, en Hebrón, y erige un altar a Dios y lo adora. Lo adora cuando fue despojado de la herencia, cuando se la entregó a Lot. Veamos a Lot. Lot tenía un corazón egoísta y codicioso. A él no le correspondía elegir. Y en ningún momento hizo un gesto como para decir, no me corresponde. Él eligió. Hay dos pasajes en la Biblia que hablan de la vanidad de los ojos. ¿Quién se acuerda dónde están? Que uno mira y desea, codicia. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Cómo cayó Eva? Pero ¿qué es lo que habla? Miró con sus ojos y codició. Y en 1 Juan habla exactamente, lo que entra por la vista y yo lo empiezo a desear y a codiciar y termino el pecado. Lo que pasó con Lot fue exactamente lo mismo. Se paró, miró esa pradera, te la puedes imaginar, una pradera hermosa, los animales, verde, el río al medio, y vino acá con un peladero. Codició esto, entró por aquí. Y ese es un problema que nosotros miramos con ojos humanos. Pero Abraham tuvo la capacidad, y el ojo humano normalmente va por la codicia, por el deseo y por la abundancia. Pero Abraham, él miró con los ojos de Dios. Lot observó la llanura del Jordán, la deseó, y su deseo fue más fuerte que pensar si era justo que él decidiera. La codicia lo cegó. Se arriesgó de perder al tío. El tío podría haberle dicho, ¿sabéis que era un sinvergüenza, un patudo? No importó. Para él fue más importante tener lo que él deseaba. Lot parte hacia la llanura del Jordán y levanta un campamento cerca de una ciudad de pecado. Abraham se va a un lugar apartado, lejano, y levanta un altar. Y Lot se pone al lado de Sodoma y Gomorra, del pecado. ¿Se dan cuenta los corazones que son distintos? Tan distintos el uno del otro. Y el problema es que el corazón de Lot, a pesar de que somos creyentes, es nuestro corazón en muchas de nuestras vidas. Podemos amar al Señor, podemos vivir en ciertos principios de Dios, pero muchas de nuestras decisiones tienen que ver con las decisiones de Lot. Y es un llamado a examinar nuestro corazón. La pregunta, yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado estar ahí? ¿Qué hubieras hecho tú? Si tú fueras Abraham y tuvieras un Lot al lado, ¿qué hubieras decidido? Y eso marca mucho de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, cómo trata Dios con nuestras vidas. Después viene la historia de la guerra de los reyes, Kedorlaomer, el bonito nombre, y sus aliados son dos conglomeraciones de reyecillos de la época. Hay una tremenda pelea y finalmente Kedorlaomer vence y se lleva a Lot con el botín, los aliados, etc. Derrota a los otros reyes y los toman presos. ¿Y qué es lo que hace nuevamente Abraham? Generoso otra vez. Arriesga su vida por el mismo sobrino que lo abandonó, por el mismo sobrino que se quedó con lo mejor, y sin embargo él decide ir a rescatarlo. Y Abraham y sus hombres vencen a Kedorlaomer y rescatan a Lot y todas las riquezas de los reyes, incluyendo el botín de Sodoma. Y aquí pasa algo muy especial. Esto es muy especial y muy lindo. Yo no sé, a mí me emocionará cuando veo a Melquisedec, ¿verdad? Es algo muy lindo. Bueno, para mí también. Cuando yo vi el video por primera vez preparando este taller,
a mí me emocionó profundamente en el momento en que Abraham se enfrenta a Melquisedec y él siente que Melquisedec es Dios. Él siente la presencia de Dios en Melquisedec. Y eso es algo que realmente me marcó. Y aquí yo quisiera recalcar 3 cosas. Los hechos fueron así. Melquisedec se le aparece y recibe el diezmo recuperado. Entonces Melquisedec lo bendice. Y ahí es que se encuentran los dos cuando Melquisedec empieza a bendecir a Abraham y Abraham empieza a sentir la presencia de ese Dios. Al final, el rey de Sodoma obtiene toda la recompensa a través de Abraham. Pero Abraham, ¿qué dice? Como él siente que es Dios y siente que viene de Dios lo que está pasando, le entrega el diezmo, le entrega sus bienes y retira lo necesario para las personas que lo apoyaron en la batalla. Y el rey le dice, toma todo, devuélveme las personas, toma todo. Pero ¿qué hace Abraham nuevamente en ese momento? Dice, no, el único que puede proveerme es Dios. Y yo creo en ese Dios que es capaz de proveerme. Y no la persona que me está entregando, sino que Dios. Y eso empieza a hacer las diferencias, cuando nosotros creemos que es Dios el que nos está bendiciendo. Ahora mismo, cada vez que nosotros recibimos nuestros ingresos y se los entregamos en diezmo a Dios, en amor, en ese momento nosotros estamos recibiendo la misma bendición que recibió Abraham, porque sabemos que el que va a proveer es Dios. Nosotros en ese instante lo hacemos en amor y en generosidad, porque si nuestro corazón no está en amor, si nuestro corazón no lo estamos haciendo porque a quien le estamos entregando es en el Dios que creemos, en ese Dios de amor, y que eso nos produce una bendición y nos produce que Dios nos provea, pero nos provee en amor, es mi bendición en amor. Eso es importante. Y es importante que les lea el Salmo 110. Dice, juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros llevamos a Jesús en nuestro corazón, llevamos al Dios mismo. Por lo tanto, ese Dios mismo que llevamos, ese Dios mismo que se revela, a quien nosotros entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque de alguna manera somos bendecidos, pero nosotros queremos bendecir también a otros, así como Abraham lo hizo con Lot y con todas las personas que Lot tenía, porque no solamente era su sobrino, eran todos los pastores que estaban con él, y los pastores y sus familias. O sea, no es uno solo, esto es algo que se extiende. Y para terminar, quiero leerles Hebreos 7, porque hay una parte que igual me emociona mucho. Dice, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. O sea que hay justicia, de acuerdo a lo que estamos entregando. El Señor va a dar y proveer, de acuerdo a nuestro corazón, en justicia, y es un Rey de Paz, que quiere lo mejor para nosotros. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ese es nuestro Dios. Aún Abraham dio diezmos del botín, cuando sintió que Melquisedec era Dios. Melquisedec es, como dice el autor del video, es un misterio en la Biblia, pero Melquisedec es un prototipo de Cristo, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Él habla del pan y el vino, y esa es la señal clásica del Señor. Por eso no tiene genealogía, por eso no tiene padre ni madre, porque es eterno. Y aquí nace la raíz del diezmo está aquí. Aunque hay hechos anteriores que hablan del principio de apartar para Dios algo, la raíz del diezmo está aquí.
como lo vemos, al reconocer que Dios es Dios, Él merece, Él es el dueño, Él no es una ley, el diezmo no es una ley. Cuando yo empiezo a sacar cuentas, lo más probable es que todavía no entiendo el concepto. Esto es un tema de revelación de parte de Dios. El diezmo es algo que Dios le habla a uno y entiende como te nace, no puedes no hacerlo. Y la verdad que uno debe orar. Yo pasé por un periodo bastante largo con respecto al tema del diezmo, de entender qué es lo que es, porque también me hice la misma pregunta que se han hecho ustedes, hasta que me di cuenta que en realidad todo lo que yo quiera, todo lo que yo sienta, tengo la libertad para entregárselo al Señor, porque ojalá algún día le dé el 20, el 30 y el 40. Porque cuando ya yo empiezo a sentir eso, realmente soy como Abraham. Empiezo a vivir confiado que Él hará. Si me equivoqué y di de más, Él hará. Si le regalé a otro y no era para Él hará, Él proveerá. O sea, es una confianza tan grande de que Él es el Señor, es el Dios y se lo merece. Y Él es fiel a sus promesas, más allá de mis circunstancias y de mis actitudes. Entonces ahí hay un tema que tenemos que pedirle al Señor, más bien que se revela a nosotros. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le dice a Abraham que venció por voluntad de Dios, trae pan y vino, símbolo del nuevo pacto establecido por Dios a través de Cristo en la humanidad. Melquisedec bendice a Abraham. Abraham reconoce a Dios mismo y le ofrece los diezmos de todo el botín. Y el otro pasaje que me alcanzó a mencionar Adelita, este es un tema no menor. Abraham y su relación con las finanzas. La verdad, yo lo dije al principio, nosotros los seres humanos tendemos a separarnos por áreas, pero somos un todo y todo es espiritual. Entonces no podemos pensar esto es espiritual, esto no es espiritual. Cuando Abraham ve el tema de las finanzas, de las platas, él no pensó, soy espiritual para esto, pero el negocio es negocio. No dijo eso. No, esto también es espiritual. Y por lo tanto mi trato tengo que verlo espiritualmente. Y por ese motivo, él no aceptó dinero de un hombre pecador y pagano. Acuérdense que el rey de Sodoma, antes de este episodio, ya dice que Lot se fue al lado de ciudades de pecado. O sea, él no aceptó recibir dinero de gente que practica el pecado para que no le robaran la gloria a Dios. Son como dos cosas. Abraham rechaza la tentación de la oferta, que no viene de Dios, que está en contra de los mandamientos. Y esto es un tema para nosotros. Cuando entramos en emprendimiento, tenemos que tener mucho cuidado de movernos de acuerdo a la ley de Dios. Tenemos que conocer más qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque nuestro corazón puede estar correcto, pero podemos estar haciendo cosas absolutamente incorrectas. Y pararemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Nos esforzaremos y nunca veremos el fruto del esfuerzo que nosotros hacemos. La pureza de los negocios. Abraham supo entender que todo es espiritual y que Dios bendice a quien quiere y que no debemos bendecirnos nosotros de cualquier manera. Haciendo negocios medio tránfugas, por aquí para acá, eliminando las patentes, las boletas no van por acá. Si quieres bendición de Dios, tienes que aprender a funcionar con los valores y con los principios de Dios. Finalmente, ¿cuál es la recompensa a Abraham? La promesa de un hijo. Fíjense cómo uno pudiera espiritualizarlo todo y decir, no, Abraham fue traspuesto, pero Abraham tenía una necesidad, quería tener un hijo. Y así es Dios. No solamente nos quiere bendecir espiritualmente y la presencia de Dios y tantas cosas que buscamos y anhelamos, sino que además Dios quiere darnos lo que necesitamos. Y era anhelar tener descendientes. Pero no quedó ahí. Como siempre, como dice, creo que está en Efesios, Dios da más sobreabundantemente de lo que nosotros pedimos. Como siempre, el tema fue más allá del hijo. Fue una generación incontable. Si puedes contar las estrellas, le dice, eso es. Entonces empieza a venir una bendición sobre este hombre, fiel a Dios, temeroso de Dios, obediente a Dios. Abraham glorifica y santifica a Dios. Abraham es enriquecido. Literalmente Abraham fue un hombre riquísimo de su época. Estamos hablando de plata y de dinero. Pero Abraham recibió la verdadera recompensa en la vida, una relación con el Dios del universo. La real bendición tiene que ver con eso. Caminar con Dios cada día. Dice también en hebreo, y Abraham caminó con Dios. Porque es el Padre de la fe. Y eso también es para algo que está para todos nosotros. ¿Qué podemos practicar nosotros? Empezar a tener este corazón de Abraham. Renunciar a algo que deseamos por amor a Dios. Por ejemplo, algo realmente que tú digas, lo voy a dejar porque esto no agrada a Dios. Tenemos que ponernos esos desafíos. Si queremos tener el corazón que Abraham tenía, es lo que tenemos que empezar a hacer. Debemos rechazar ofertas económicas que no beneficien, que nos beneficien, que dejan de lado a Dios, que no tengan principio de Dios, que no honren a Dios. Nunca se metan en cosas que sabemos que están mal, no lo hagan. Si quieren tener la bendición de Dios, no lo hagan, santifiquen tus negocios,
santifiquen su dinero. Es tan espiritual como venir a orar a la iglesia y estar los domingos aquí orando al Señor. Sean fieles a Dios y den amor y gracia y misericordia a quienes nos tratan mal. No merecía nada. ¿Y sabe lo que empieza a pasar cuando yo practico esto? Bendecir a los que os persiguen, amad a vuestros enemigos, mi corazón se transforma. Y ese es el desafío, y ese es el corazón que Dios bendice, un corazón preparado para la bendición de Dios. Ser generoso con lo que Dios nos da, no pongamos límites. Honrar a Dios a través de las finanzas, apoyando la obra de Dios con todo lo que Él nos da. Recurrir a Dios en nuestras necesidades. Y terminando, Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, le recordó a Abraham que Dios le hizo ganar la batalla. Abraham le dio los diezmos no por ley, sino por honrar a Dios, por gratitud, por amor. Esto no es un tema de ley. Y ese es el concepto del diezmo. Colocar a Dios primero. Darle a Dios lo que es de Dios. Y algún día que estemos dando el 20%, el 30%, es algo absolutamente se da de forma natural. Yo traté de decir, a ver, ¿cuál es el resumen que vemos en la vida de Abraham? Yo veo dos cosas. Y si alguien tiene otra opinión, no hay ningún problema que lo vea. Abraham fue un hombre que amó a Dios, vivió con Dios, pero practicó, desde el punto de vista nuestro, de los conceptos que nosotros manejamos, dos cosas. Practicó el diezmo y practicó la siembra y cosecha. Eso es. Y él fue un hombre abundante en todas las cosas de su vida. 2 Corintios 9, 6 y 8 dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Alita, dan un testimonio y ahí vamos a orar. Nuestro pastor me pidió que entregara un testimonio, un poco del tema cuando Dios te enfrenta a una situación especial. Muchos de ustedes saben un poco mi historia, pero Dios me envió del sur a Santiago a una empresa que estaba en muy mala situación económica. Y a través de su amor y generosidad y muchas instrucciones en mi vida laboral en ese periodo, la empresa salió adelante. Y es más, en el amor de Dios hacia las personas que seguramente oraron para que yo llegara ahí, la empresa fue vendida, era una empresa de análisis de laboratorios de alimentos, y esa empresa fue vendida al laboratorio número 1 del mundo. Y yo obviamente era la gerente general, entonces al venir un nuevo dueño, el cargo que lógicamente se piensa se saca o no se saca, porque normalmente el cargo de gerencia general es un cargo de confianza. No se basa mucho en otras cosas que, aparte de todo el tema de currículum, es un cargo de confianza. Y llegó el momento en que yo, sabiendo eso, el Señor incluso me dio hasta la fecha, yo empecé a preguntarle, Señor, ¿y ahora qué? Yo busco trabajo, ¿qué hago? ¿Qué viene? Y el Señor me dice, no más trabajos seculares. Y yo sacaba las cuentas, miraba, sumaba, decía, a ver, mi pensión, qué sé yo, un arriendo que tengo, en fin, Señor, no, yo necesito trabajar medio tiempo, no me da. O trabajos puntuales, pero no me da. Saco las cuentas, no me da. Tendría que hacer ajustes, estaba yo ahí sacando cuentas mucho rato. Y empiezan a haber cambios en mi vida, porque además, aparte de decirme que no tenía que trabajar secularmente, me dijo que iba a cambiar mi vida. Y entre las cosas que me dijo cuando yo tenía que cambiar mi vida, ocurrió que mi mamá murió. Mi mamá murió porque ya tenía también 93 años, o sea, era su tiempo, y el Señor en su minuto también me dijo que era su tiempo y que ella se lo había pedido y Él había concedido ese deseo. Y a raíz de la muerte de mi mamá, yo recibí una herencia, y el producto de la herencia es que yo no necesito otro trabajo sino que dedicarme a la iglesia, al full. Pero en el intertanto se produjo una situación bien especial, porque entre que salía mi pensión, entre que ocurrían todos los temas de herencia, se produjo un punto cero, y yo tenía sí algunos ahorros, algunas cosas.
Y llegó un momento bien especial porque haciendo los trámites de mi mamá y había un seguro de vida de ella de 2 millones. Y pucha, obviamente eran buenos porque ayudan a solventar los meses. Y dije que bueno, lo voy a recibir en 30 días más, 40 días más, que me dijeron que era más o menos lo que demoraba el trámite. Okay. Y había una persona en mucha necesidad, y yo tenía la plata justa, pero era tanta la necesidad de la persona que yo pasé la plata. La pasé. Y este trámite que demoraba 40 días se hizo en 3 semanas. Y cuando voy a recibir, incluso a mí me habían dicho el monto era 2 millones, 20, cifra. Y en el momento en que yo voy a buscar el cheque, no lo podía creer. Porque él me devolvió la plata que yo presté más un 10%. Los dos, y yo sumé, y la diferencia que había entre lo que me habían dicho inicialmente a lo que yo recibí en el cheque, era exactamente la plata que yo había pasado, más el diezmo. El Señor me diezmó y era la primera vez que me hace eso. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? No lo podía entender. Era algo que no me entraba en la mente. En otra ocasión ocurrió lo mismo. Hice exactamente lo mismo, porque confié en Dios, cerré los ojos, confié en Dios. Y me volvió a ocurrir exactamente lo mismo. El Señor me devolvió la plata de una forma absolutamente fuera de lo común y me diezmó. Él a mí. Y yo de ahí entendí que eso es solamente amor. Solamente amor. Y a eso piensas que el Señor además siempre hace las cosas con propósitos múltiples. Justo coincidió que yo empecé mi periodo secular y de servicio, o sea, no secular y de servicio al Señor en un periodo en que la iglesia estaba creciendo y que se necesitaban más manos, porque nuestro pastor era imposible que siguiera solo, necesitaba más gente apoyándolo. Y Dios lo tenía planificado, pero por haber sido obediente, Él me bendijo. Él me bendijo. Y me bendijo y me aseguró el resto de mis días. Eso se lo puedo dar como testimonio. Entonces, cuando uno piensa y dice, y disculpen que me emocione, pero en ese amor tremendo de Dios hacia mí, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo darle yo a Dios? Esa es la pregunta. Eso. Bueno, yo digo de muchas cosas, ella contó una de muchas, en que ha llegado al punto, yo creo que es un trato muy especial para ella, ha llegado al punto de dar más allá de lo razonable, y he sido también sorprendido como yo me devuelvo de inmediato. Yo esto no lo puedo generalizar porque yo creo que es un trato que tiene Dios con ella, pero es impresionante. Pero en la práctica es lo mismo con Abraham. Si tan solo pudiéramos creer más en el Dios que decimos que amamos y creemos, y pudiéramos practicar lo que Él dice, de trabajar con nuestro corazón, confrontarnos si tenemos problemas de codicia y empezar a accionar los principios de Dios, veríamos que la vida financiera es una verdadera aventura. Pero siempre veríamos como el Señor está proveyendo, de alguna forma. Yo lo he experimentado desde el punto de vista pastoral. Yo tuve que algún día tomar la decisión de dejar de trabajar. Y cuando nos han estado en los momentos más complicados, nos falta alguien que llega con un sobre, con algo. O sea, es como yo nunca le digo a nadie si yo estoy pasando alguna situación. Solamente oro. Y he visto cuántas veces el Señor ha venido, alguien en silencio que ni siquiera me ubica, gente que ni siquiera yo ubico a veces. Ha llegado con una ofrenda, una bendición, y la más de las veces, pero justo lo que yo necesitaba. Esto, una de las últimas cosas que me pasó fue ahora en el verano. Yo llegué en el verano sin anteojos, y yo sin anteojos estoy muerto. Y ustedes comprenderán que uno en el verano gasta lo que no tiene prácticamente, llega sin nada. Y los anteojos no son baratos. Y decía, Señor, voy a tener que esperar cuánto tiempo sin anteojos, y andaba manejando con anteojos así como lo afirmaba, como fuera, un antiguo, qué sé yo. Estaba en eso y no pasó una semana que lo puse en oración, y una persona cerca a mí me pasó un sobre. También me emociona. Y era exactamente lo que salía delante. 100.000 pesos. Pero, wow. Es porque Dios es fiel. Y es sencillamente creer en el Señor. Me gustaría, habíamos conversado con Juan Carlos y con Adela, dos cosas. Preguntar quiénes tienen interés en forma ya más informal, no tan así, sino que hacer un círculo, a lo mejor por lo menos una vez al mes juntarnos
y hablar de emprendimiento, de situaciones que estén viviendo, o que necesiten apoyo, que tengan sueños, tirar ideas. No sé si los que están aquí, ¿alguien tiene interés? Ya hay dos. Ya tenemos 3, 4, 5, ya tenemos suficiente para partir con él. Vamos a buscar la mejor fecha y vamos a diversificar. O sea, la verdad es que hoy día en la mañana estábamos con Carlos hablando ahí, yo estoy demasiado inquieto y digo, no puede terminar aquí, yo sé que Dios quiere hacer algo mayor. Esto sencillamente son como las primeras semillas y aquí hay que empezar a ver lo que está cada una de las personas, qué es lo que está viviendo. Yo he escuchado en este tiempo, sobre todo casi del año pasado a la fecha, muchos sueños, oye, podríamos hacer esto. Hay mucha gente dando vuelta con sueños y creo que Dios quiere hacer algo. Así que nos vamos a comunicar con los que levantaron la manita, ya los identifiqué, para ver en qué minuto nos podemos juntar y empezar a, es algo más informal, traigan sus sueños, traigan sus proyectos, sus problemas, por último, vamos a ver cómo trabajamos con eso, cómo darle posibilidad de que realmente que esta bendición que Adela ha contado, lo que vemos en la vida de Abraham, es para ti. No es aceptable vivir como cristiano siempre en la mediocridad y en la escasez. No es. Dios te dijo a ti que te da lo suficiente. Y si en su gracia tiene un corazón probado, te da la abundancia. No es aceptable conformarnos con eso. Y eso es lo que nos ha movido a echar a andar este proyecto de taller, que veremos cómo seguimos. De todas maneras, más allá del grupo que nos vamos a empezar a apuntar, el próximo semestre vamos a seguir con otras enseñanzas, mucho más al hueso, más categóricas, porque hay mucho que hablar del tema de las finanzas. ¿Quién necesita oración en esta área? ¿Quién necesita oración porque Dios los bendiga en un proyecto? ¿Porque quiere que Dios trabaje su corazón? ¿Quién necesita orar? Porque queremos orar, vamos a orar ahora. Pasen para acá, vamos a orar